se han atrevido a emprender solamente con una idea, que aprendieron haciendo, prueba y error, cometiendo errores y ajustando sobre la marcha. Pero llega un momento en el que el negocio crece y la improvisación ya no alcanza. Ahí, la capacitación se vuelve una herramienta esencial para ordenar finanzas, para entender los datos, para tomar mejores decisiones. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo los comercios que deciden profesionalizarse cambian su trayectoria y qué hace falta para que más pymes sigan también ese camino. Bienvenidos a Voces del Comercio. Soy Pamela Ausenker y hoy me acompañan José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Orlando Roa, gerente de clientes empresas de Transfac, y Eliani Semo, de Bici Workshop, un taller de bicicletas que comenzó precisamente desde la experiencia en terreno y que hoy busca seguir creciendo de manera más profesional. Eliani, hablemos de Bici Workshop. Ustedes comenzaron sin un local, solamente asistiendo a ciclistas en terreno, en diferentes eventos. ¿Cómo fue ese proceso hasta establecerse como un negocio? Primero que todo, buenas tardes a Pamela, Orlando y José. Ese proceso de pasar de estar en eventos ciclistas fue muy duro, la verdad, ya que tuvimos que aprender muchas cosas, fue como una prueba y error de lo que todos los emprendedores vivimos. Es como, vamos a ir a un lugar donde vamos a hacer un experimento y luego vemos cómo reacciona la gente. Entonces, de pasar de un lugar donde siempre estábamos teniendo errores, por así decirlo, pasamos a un local donde ya fuimos perfeccionando más la atención al cliente, ese feeling con el cliente, esa profesionalización con lo que son los servicios, con lo que son los sistemas. Eliani, ¿y hubo algún momento, algún tema puntual con algún cliente, por ejemplo, que les dijo, bueno, esta informalidad ya nos está limitando, tenemos que formalizarnos? Sí, uno de los clientes nos menciona, ¿ustedes tienen medios de pago? Y nosotros quedamos, no. Entonces, nos chocamos prácticamente con una pared donde dijimos, ¿qué vamos a hacer si el cliente quiere pagar con crédito? O sea, él quiere pagar. El problema es, ¿cómo? Y ahí fue donde dijimos, bueno, hay que contratar algún medio de pago, que en este caso, Transbank. Perfecto, vamos a estar hablando de eso en un ratito, pero antes, José, ¿cómo contribuye la Cámara Nacional de Comercio precisamente a la formalización de los negocios y cuáles son las ventajas? Las ventajas muchas, sin duda. Ya les voy a hablar y les voy a graficar con un ejemplo claro para que también entiendan los que nos están viendo y escuchando cuáles son los beneficios. Pero comenzar señalando que la formalización en Chile sin duda que es uno de los grandes desafíos que tenemos. La informalidad en Chile ha crecido de forma exponencial. Tenemos un sector al que represento yo que es el comercio, que pasa la media general de informalidad en Chile. Nosotros bordeamos el 35% normalmente cuando la media en Chile es de 28%. Entonces son cifras preocupantes que tienen que llamarnos la atención, pero también llamarnos a trabajar sobre esto. A ver, también es complejo para quien está emprendiendo porque muchas veces tienen la idea en la cabeza, pero la verdad que las herramientas no las tiene a mano. Y ahí es donde estamos nosotros en poder generar herramientas que les sirvan a estos emprendedores a poder primero formalizarse, luego poder avanzar y crecer, llegar de forma efectiva también a sus consumidores, en fin, mejorar productividad. Son muchas las materias de las cuales tienen que hacerse cargo una empresa. Yo digo, alguien cuando se formaliza ya pasa a ser empresa. José, Bueno, y en esa misma línea de todos los negocios que les llegan a ustedes, todas las empresas que les llegan a la Cámara Nacional de Comercio, ¿cuál es la primera barrera que mencionan para no formalizarse? ¿Tiene que ver con plata, con desconocimiento, con tiempo? financiamiento es clave, pero también educación y respecto al desconocimiento de la propia legislación que tenemos en Chile. Hay desconocimiento sobre cómo acceder a la formalización. Aquí hay un trabajo importante con Servicio de Impuestos Internos, a quien le hemos hecho ver respecto a la distancia que tiene muchas veces un emprendedor con un servicio tan importante como es el que recauda los impuestos y que reconoce finalmente el aporte que cada empresa hacemos nosotros a la cartera fiscal. Hay un avance interesante también que me parece, creo que interesante para quien nos está escuchando, en materia de educación. Servicio de Impuestos Internos hoy día a través de su portal tiene un lenguaje mucho más simple, mucho más amigable, que eso es clave.
Por eso esta desafección muchas veces de los emprendimientos con servicios como estos, porque el lenguaje es muy técnico. Hay un cambio ahí, se lo hemos hecho saber a Servicio de Impuesto Interno, así que eso es bastante positivo para nuestros emprendedores. Pero también hay mucha desinformación respecto a lo que es la legislación también. Hay mucho miedo y eso hace que la resistencia sea mayor. Esto nosotros lo hemos abordado a través de nuestro proyecto muy lindo, que es el Centro Mi Pyme Cumple, donde tenemos asesorías tributarias, tenemos asesorías legales. Este es un trabajo que tenemos junto a la OIT y también la Universidad Católica de Chile. Entonces tenemos grandes profesionales detrás de este proyecto, asesorando, entregando y generando herramientas también para quien está partiendo en el mundo de los negocios. Pero también hay algo importante, que es poder tener cifras en cada una de las conversaciones, es poder poner cifras para que también no solamente el mundo político, digo yo, sino que también partners nuestros como Transbank pueda también tener y generar soluciones a medida. Nuestro país es muy diverso. Conversábamos hoy día muy temprano con un periódico internacional y me decía, su país es muy diverso. Exacto. Este es un sector además muy ciudadano, muy de calle, y que si ustedes vieran lo que yo veo en mis viajes de Arica a Punta Arenas, van a ver que es muy diverso el comercio que tenemos entonces. Entonces, tenemos que trabajar por soluciones que sean a medida, entendiendo la realidad también de este tipo de comercio que hoy día tenemos en Chile. Y un ejemplo de los beneficios, como por qué formalizarse, mira, bien simple, un negocio de barrio que estén dentro de la informalidad, que existen muchos de este tipo de comercio en Chile que estén dentro de la informalidad, solamente recibiendo efectivo. En el minuto que se formalizan, tienen acceso, por supuesto, a otros sistemas, a otros medios de pago. Y eso hace que empiecen a generar información para que los bancos puedan también tener interés en ello y generar también financiamiento. Es mucho más fácil, por supuesto, estando formalizado, acceder no solamente a financiamiento, sino que a otro tipo de herramientas que el mismo Estado genera, como financiamiento a través de distintos proyectos, Cercote, Corfo, en fin. Creo que hay herramientas y esas son, yo diría, ese es el lado positivo de la formalización, que tiene que ir, por supuesto, esta formalización se tiene que entender muy bien y para que se entienda bien, tiene que haber capacitación de por medio. Indudablemente, se vuelven visibles al sistema. Eliani, cuando Busy Workshop creció, ¿qué se volvió más difícil de manejar? ¿Qué cosas tuvieron que aprender a hacer desde cero? Es una difícil pregunta porque lo principal fue con el tema de la formalización, hacer boletas, por ejemplo, ingresar a lo mejor la nueva forma de ingresar los tickets. Se volvió muy complejo el recaudar los datos para que podamos nosotros atender de una mejor manera. Me explico. Si los clientes llegan y dicen, bueno, yo necesito esto, esto y esto, para una próxima atención, ¿qué es lo que le puedo entregar? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer? ¿Cómo le puedo mejorar? Entonces, atrapar esos datos fue el reto más complicado que tuvimos para poder avanzar con la formalización. Gracias, Eliani. Efectivamente, Orlando, esto que describe Eliani del desconocimiento, de quizás la dificultad de captar datos y poder ponerlos también al servicio de los clientes y de otros aspectos que se vuelven clave para el crecimiento del negocio. ¿Lo ven seguido en los clientes pyme que comienzan a vender? Sí. ¿Cuáles son un poco las brechas, perdona, que ustedes han visto en Transbank que todavía existen en las pymes que quieren crecer? Sí, mira, el ejemplo que nos plantea Eliani es muy común. Las pymes normalmente parten desde una buena idea, con algún, en el fondo, valor agregado, por ejemplo, el caso del taller de bicicletas que empieza a crecer con sus clientes, pero que de repente necesitan en el fondo evolucionar a vales más altos, compras con crédito, de repente entregar cuotas, dar facilidad a tus clientes, parte siendo un tema muy relevante para poder crecer. Y después de eso, bueno, el conocimiento de tus clientes, poder estar en el fondo, claro, con información que te permite identificar que, por ejemplo, los días domingos es el día en que vienen a comprar vales más altos y ese tipo de cosas que de repente se ven súper triviales, pero poder tomar información y poder transformarla en acción es muy relevante. Y eso hace un antes y un después en el crecimiento de las pymes. Y en esa línea, Orlando, ¿hay quizás alguna brecha que los propios comerciantes ni siquiera sabían que tenían y que se dan cuenta precisamente con la conversación con Transbank? Mira, es bien relevante cuando nosotros
nosotros tenemos un modelo en el fondo donde explotamos mucho la cercanía y el asesoramiento con nuestros clientes. ¿Ya? En el segmento, dime, bueno, con VC Workshop, incluso Leani ha participado en algunos de nuestros círculos de emprendedores y donde los vamos formando en términos de cómo se puede ir creciendo, qué nuevos canales tú puedes ir incorporando, cómo de un modelo tradicional puedes pasar a un modelo más de e-commerce, cómo publicitar tus productos y luego poder concretar una venta. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que hacen que las decisiones empiecen a ser tomadas de alguna manera con información mucho más rica y que te permite ir siguiendo en el fondo el crecimiento de tu negocio. Eliani, José lo mencionaba antes, la importancia de la capacitación. ¿Cómo llegaron ustedes a darse cuenta que necesitaban capacitarse? ¿Fue una decisión que buscaron activamente o fue algo que apareció en el camino? Bueno, para responder esa pregunta interesante, voy a dejarlo como más que todo como una especie de suerte, por así decirlo, que suerte para mí es donde converge la preparación con la oportunidad. Nosotros nos estábamos preparando para recibir información, para poder hacer crecer este negocio, y fue ahí donde apareció el Círculo de Emprendedores Transban, como menciona Orlando. Entonces, cuando llegamos a ese punto de empezar a asistir a este círculo de emprendedores, empezamos a tener más conocimiento de todo lo que nos faltaba, porque es como decir, ¿cómo sabes lo que no sabes? José, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuándo debiera una pyme tomar la decisión de capacitarse? ¿Hay algún momento en el que quizás, siendo muy pequeña todavía o muy nueva, no logra aprovechar precisamente las oportunidades de capacitación y es mejor esperar? Ese es un gran tema, al igual que la formalización, son dos grandes temas que debiesen estar en el centro de todas las conversaciones hoy día del mundo pyme, del mundo emprendedor también. Yo creo que una pyme debe comenzar a capacitarse desde el día uno. Desde el día que comienza a gestarse en la mente de cada uno de los emprendedores, tiene que ir acompañado también no solamente con el concepto de vender, sino que también de capacitarse para mejorar esa venta. De hecho, uno de los errores más comunes que vemos siempre es pensar que la capacitación es para las grandes empresas, cuando no es así. Debemos pensar en grande para poder crecer en grande y eso significa pensar en capacitaciones también para poder crecer. Los emprendedores suelen también aprender haciendo y eso yo creo que todos estamos muy conscientes de eso y eso por supuesto que tiene muchísimo valor, pero llega un momento en que seguir creciendo requiere incorporar nuevas tecnologías, requiere incorporar nueva gestión y para eso también debe existir capacitación. Muchas veces nosotros hemos escuchado que todavía no lo necesito. Es muy común escuchar de eso. Yo que me vinculo con muchos emprendimientos y con muchas pymes, ellos lo dicen, todavía no lo necesito, pero la pregunta correcta yo creo que es ¿cuánto más podría crecer mi negocio si yo me capacito? Aquí un ejemplo, y a mí me encantan los ejemplos siempre, para que quienes nos escuchen entiendan también todo lo técnico que muchas veces también nosotros hablamos y decía, por ejemplo, en el caso de un café, alguien que emprendió con un café, que dice, no, yo todavía no tengo tiempo para capacitarme, ¿por qué? Porque la verdad es que tengo que dedicarme a vender café, tengo que dedicarme a hacer caja, a atender proveedores, pero ojo, que él hoy día, este dueño de la cafetería, si tuviese una capacitación en herramientas digitales, podría estar vendiendo muchísimo más café, llegando a otro público al que no llega en ese minuto. Otro de los ejemplos también que me encanta es la ferretería de barrio. Yo siempre utilizo ese ejemplo porque es bien doméstico. ¿Quién no tiene una ferretería cerca de casa? En regiones al menos se da mucho. Yo soy de región y por eso lo digo. Entonces, esa ferretería que tiene el tornillo más chico y que conoce uno al dueño hace muchos años, pero una ferretería muy tradicional que no tiene hoy día redes sociales, por ejemplo. Pero tienes competencia hoy día al lado, en donde alguien está vendiendo a través de redes sociales, un informal está vendiendo, le está compitiendo y le está quitando clientes, le está quitando ventas, pegando finalmente en su caja. Entonces, ¿qué pasa con este ferretero si no se digitaliza? Entonces, al digitalizarse, claramente vuelve a competir con quien está a través de estas redes digitales vendiendo, siendo su competencia desleal, por supuesto. Por eso creo que el punto de capacitación en Chile debe estar, no solamente, hay discusiones importantes abiertas también a propósito de los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas que están en el Congreso. Nuestras autoridades también debiesen tener el foco en generar espacios de capacitación también a medida, entendiendo, insisto, nuestro país es largo, extenso, cada región tiene su particularidad, cada comuna también es tratar de entender eso.
Orlando, ustedes desde Transpac tienen contacto diario con los clientes. En tu experiencia, ¿qué cambia después de que un comercio se capacita e incorpora los medios de pago en su negocio? Lo comentaba José respecto a lo que pasa hoy día con la economía digital, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con un comercio que hoy día cualquiera de nosotros cuando necesita, por ejemplo, comprar un tornillo, lo primero que hace es saca el teléfono y busca dónde están los tornillos más cercanos. ¿Ah? O cuando quiero reparar una bicicleta, y no mi bicicleta es una bicicleta de alta gama, como en el taller de Liani, yo lo busco por redes sociales. Claro. Y desde ese punto de vista, la incorporación de medios digitales, el poder desde ya promocionar a alguien que de repente está en el momento en que tiene que comprar y no anda con efectivo y dice, oye, voy a ir a apuntar una compra más bien impulsiva porque necesito en el fondo tener estos medios de pago, lo que vemos es que las ventas se incrementan. Esa es una realidad. O sea, hay capacitación, hay toma de decisión basada en datos, vemos crecimiento, vemos también negocios que normalmente tienen una mayor duración. Claro, que es lo que comentaba Eliani, de hecho, de que surgió la necesidad de un cliente que quería pagar y no podía, exactamente. Eliani, un poco José lo comentaba o lo graficaba con la ferretería, pero pasa lo mismo en probablemente tu rubro, ¿no es cierto?, donde todavía existe bastante informalidad, no sé, en los talleres, en servicios especializados. Desde tu experiencia, ¿qué cambió en BC Workshop desde que se formalizaron? Lo principal que cambió en BC Workshop fue la confianza. Los clientes confían más en un negocio establecido y formalizado. Lo segundo, que igual es importante, la digitalización. En este caso, cuando contratamos a Transpac, ellos empezaron a enviarnos reportes en los cuales a través de nuestro modelo de negocio, perdón, el plan de negocio, nos permitía saber exactamente el ticket promedio, el cual deberíamos tener, en dónde estábamos en esa base de proyección. Orlando, siguiendo un poco lo que dice Eliani y pensando también en tu respuesta anterior de que efectivamente al incorporar medios de pago, por ejemplo, se gatilla un incremento importante en las ventas. Si uno tiene dos talleres de bicicleta, poniendo un poco ese ejemplo, uno al lado del otro, uno formalizado con medios de pagos y otro no, ¿qué tan rápido se nota la diferencia en ventas? ¿Tienen alguna cifra que podamos quizás aterrizar de efectivamente cómo termina impactando el negocio? Yo creo que hay tres cosas que son relevantes a considerar en ese. Por un lado, y Lenny lo mencionó, lo primero es la confianza. ¿Ah? O sea, cuando tú hoy día vas y pagas con digamos, un equipo nuestro y estás sacando de alguna manera andas con tu tarjeta y toda tu capacidad de pago en tu bolsillo, tú entras con mucha más confianza porque sabes que ya no es un impedimento saber cuánta plata tengo o no para poder comprar algo. Segundo, lo que nosotros vemos es que normalmente la compra promedio con tarjeta es un porcentaje, dependiendo de los rubros, varía, pero va entre un 15 y puede ser hasta un 50% más alto. Y esto se ve, por ejemplo, es muy común en rubros como, por ejemplo, alimentación, un restaurante, donde tú no necesariamente compras lo que quieres y no la plata con la que andas trayendo. Y lo otro que yo creo que también es relevante cuando hacemos esa comparación de un taller que tal vez no está formalizado con otro, es que tienen acceso a un montón de instrumentos ya que van a ser de crecimiento, financiamiento, qué sé yo, que rápidamente tú los vas a ver que van a estar en una liga distinta, compitiendo con herramientas diferentes. Eso también es muy, muy relevante. Y nosotros en cada una de esas líneas acompañamos a nuestros clientes. José, tú mencionaste algo clave, ¿no es cierto? La importancia de la capacitación. Pero vivimos en un mundo donde cuesta llegar a fin de mes, ¿no es cierto? Y en particular para las pequeñas empresas. ¿Qué debería pasar a nivel país o industria para que más pymes vean la capacitación como una inversión y no como una carga más o como simplemente un gasto? Yo creo que lo primero es poder identificar que esto es una responsabilidad compartida, tanto del mundo público como por el mundo privado también. Y las propias empresas también deben entender cuál es el valor de la capacitación. No verlo solo como una herramienta para crecer y quizás, bueno, muchas veces se ve como una obligación administrativa. Muchas veces, pero aquí yo creo que los gremios tenemos un rol que cumplir, un papel que cumplir, es de generar vínculos, puentes también con las autoridades, con los distintos organismos públicos, pero también con las empresas.
acá hay un trabajo importante que nosotros hemos desarrollado. Vuelvo al ejemplo que les daba anteriormente, Centro Mi Pyme Cumple, donde es un espacio bastante virtuoso en donde hemos tratado y hemos logrado conectar grandes empresas con pequeñas empresas también. Esto ha sido interesante. Muchas veces un emprendedor no se capacita porque no ve el beneficio real y concreto en capacitarse, porque tampoco tiene tiempo o porque tampoco siente que los contenidos están siendo cercanos a ellos, entonces, o a su realidad, o a la realidad que enfrenta día a día también este emprendimiento. Por eso creo que necesitamos programas prácticos, más flexibles y también enfocados en los desafíos reales de cada uno de los negocios. Por supuesto que siempre ayuda muchísimo y ahí Transbank ha tenido un trabajo importante, hablaban del círculo, de lo que se ha ido construyendo, de visibilizar casos de éxito. Mm. Muchas veces llama la atención el conocer el éxito de alguna otra empresa que partió desde abajo, que fue un emprendimiento que estuvo en la casa, luego se formaliza y comienza a crecer de forma exponencial. Entonces, esos casos creo que son interesantes e importantes visibilizarlos, así que ahí aplaudimos el trabajo que ha hecho Transbank durante estos años. Yo conozco el trabajo de ellos muy conectados con emprendedores. Ujú. Mi gremio base fue Valparaíso, en donde también desarrollamos muchas herramientas para región. Vuelvo con región también, que es mi caballo de batalla permanente. Pero yo creo que las pymes no necesitan más obligaciones el día de hoy, necesitan más herramientas y la capacitación probablemente es una de las herramientas más rentables y que puede incorporar una empresa. Vamos a ver en medición, cuando una empresa comienza a medir, comienza a tener cifras sobre las cuales puede tomar decisiones. Vamos a ver la capacitación que sea también a medida. Un negocio de barrio, ¿qué hace? Es dueño del local. Tiene que atender cajas, tiene que atender proveedores, además rellenar las bodegas, empezar a distribuir y generar ofertas, además Claro. de todo lo que tiene que hacer. No tiene mucho tiempo. Entonces, aquí, cuando pensemos en capacitaciones flexibles, con un lenguaje adecuado también a la realidad de cada uno de los comercios que tenemos en nuestro país. Claro, concretas y que ataquen problemas reales que tienen los emprendedores. Y Eliani, en esa misma línea, porque José lo decía, los emprendedores no tienen tiempo generalmente, ¿no es cierto? ¿Hubo algún momento donde dudaste si la capacitación realmente estaba funcionando? ¿Cuánto tiempo tarda quizás en verse el impacto de la capacitación en las cifras de tu propio negocio? Muy buena pregunta también porque en realidad creo que eso le pasa a todos, tanto emprendedores como grandes empresarios, siempre va a haber la duda. ¿Esto realmente me va a funcionar? ¿Esto realmente? Porque es como los grandes negocios, grandes empresas, yo creo que pasa en todos lados, invierten cierta cantidad de dinero y puede que resulte como puede que no. Los pequeños emprendedores, nosotros invertimos también poco dinero, por así decirlo, y también tenemos que ver si es una prueba de error, como dije en un momento. Eh, pero con el tema de la capacitación hay que ser perseverante, muy perseverante, porque desde que te empiezas a capacitar hasta que realmente funciona, es todo un camino, es todo un viaje, es como una subida a la cima, por así decirlo, y siempre va a haber una cima. Bueno, si el negocio se lo propone para, por ejemplo, voy a llegar ahí y lo hace, entonces con el tema de las capacitaciones para poder entender, digerirlo, masticarlo, por así decirlo, y poder llevarlo a cabo, hay que tener paciencia. De todas maneras, hay que ser perseverante, como bien dijiste. Para cerrar, me gustaría hacerles una pregunta a los tres. ¿Qué le dirían a un comerciante que necesita capacitarse, pero sigue postergándolo? Partamos quizás con Eliani. A una persona que está recién empezando, capacítate de inmediato, porque la capacitación que no tengas te va a costar millones y quizás la capacitación no te va a costar nada, va a ser gratis como en este caso del Círculo de Emprendedores. Pero ¿por qué millones? Porque si no te capacitas ahora no vas a entender nunca cómo podés llegar a donde quieres llegar. Perfecto. Orlando, tú que tienes bastante experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías a este comerciante que está postergando la capacitación? Oye, yo creo que la capacitación, como se mencionó en algún minuto mientras conversábamos, más que un gasto, es una tremenda inversión. ¿Ah?
es una inversión que va a permitirte tomar en el fondo buenas decisiones o mejorar la toma de decisiones. Segundo, va a permitir conocer cosas que se están haciendo en tu negocio que muchas veces no son visibles para alguien que está partiendo y que está muy enfocado en su día a día, hacer que su negocio funcione, poder de repente mirar, parar un momento, poder capacitarse y darse cuenta que existen otras herramientas que van a fortalecer su negocio, también es muy relevante. Y por último, también la capacitación te va a dar espacio para poder conocer. Muchas veces dentro de los círculos de capacitación se conocen otras experiencias que son muy complementarias y que de alguna manera hacen que aparezcan nuevas prendidas de ampolleta y nuevos emprendimientos sobre la misma empresa en la cual estamos trabajando. Antes de ir con José y su respuesta, Orlando, y en esa línea, ¿por dónde partir? ¿Por dónde debería partir un emprendedor? Mira, depende harto un poco del rubro en el que están, pero yo creo que lo primero es la formalización. Y desde ese punto de vista, lo que hacemos en conjunto con la Cámara y los instrumentos que tienen y cómo capacitan de manera simple y cercana a los comercios, nosotros también empujamos bastante eso, somos un buen aliado y desarrollamos buenas cosas en conjunto y nos permite en el fondo hacer como ese primer paso. Una empresa, un emprendedor que se formaliza está en una condición distinta. Y eso creo que también es una capacitación primaria, porque si no lo ven así y lo ven de alguna manera como un simple pago de impuestos, creo que no tienen los conceptos claros. José, ahora sí, ¿qué le dirías tú precisamente a ese emprendedor que está postergando su capacitación? Que deje de perder el tiempo. La verdad es que si quiso emprender y quiso concretar la idea con la que quizás durmió muchos días y se quebró la cabeza pensando en cómo la iba a concretar, es eso, que no pierda el tiempo hoy día. De verdad que hay herramientas que pueden mejorar la productividad, pueden mejorar la venta, el acceso a financiamiento, de verdad. Por eso creo que el no pensar en capacitarse es perder el tiempo. Muy bien lo decía Orlando, recién hablaba de que hoy día una capacitación fortalece su negocio, acceden también a otros espacios de intercambio en donde se les ilumina la ampolleta también conociendo la realidad de otros emprendedores. Entonces, yo la verdad es que el mensaje sería ese y que dejemos de lado el mensaje de que todavía no lo necesito para poder crecer. Excelente. Bueno, darle las gracias, por supuesto, a los tres, Eliani, José, Orlando. Muchas gracias por esta conversación. Lo que escuchamos hoy en realidad cuenta la misma historia desde tres ángulos distintos, ¿no es cierto? Eliani lo vivió en carne propia, como con Busy Workshop, pasando de la informalidad a un negocio que hoy puede crecer en orden. José nos contó cómo la Cámara Nacional de Comercio también acompaña justamente ese proceso. Y Orlando nos dejó claro que los medios de pago y la digitalización no son solo una herramienta, sino una puerta que se abre y que efectivamente lleva al negocio probablemente a otro nivel. Y si hay una idea que se repitió en distintas palabras durante esta conversación es que la capacitación no es un gasto, es la diferencia entre seguir improvisando o empezar a crecer con decisiones informadas. Y como dijimos al principio, llega un momento en que la intuición ya no alcanza. Esto fue Voces del Comercio. Soy Pamela Ausenger y nos encontramos en un próximo capítulo.